Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas, justo en la semana en la que se cumplen 2 años de las últimas elecciones locales, lo que significa que faltan 2 años para los próximos comicios. Es decir, que estamos en el ecuador del actual mandato municipal, en el que PP y Vox formaron un gobierno de coalición, pese a que la lista más votada fue la del Partido Socialista. Hoy analizamos la legislatura con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas, Salva. Un placer y muchísimas gracias. ¿Qué balance hacen de estos 2 años que llevamos de mandato municipal? Bueno, creo que son 2 años en los que el gobierno municipal quizá empezó imprimiendo cierta sensación de agilidad en la gestión municipal, pero que finalmente, con el paso de los meses, independientemente de que se haya podido tomar alguna buena decisión, como por ejemplo poner en marcha el bus a las pedanías, hemos ido viendo cómo la mayoría de cuestiones que se están avanzando como obras y proyectos son todas de la legislatura anterior y que de momento el señor Ruz lo único que ha hecho es inaugurar proyectos que vienen del mandato del Partido Socialista y de Compromís: autobuses eléctricos, coches de la policía, campos de césped artificial, ampliaciones de colegios, todo viene del mandato anterior. Y sin embargo, esos proyectos con los que se comprometió a principio de legislatura están prácticamente paralizados. No sabemos nada del tranvía, no sabemos nada de la Ronda Sur, ni tampoco del Palacio de Congresos, que ahora parece que va a empezar el concurso de ideas. ¿Y qué balance hacen del trabajo que han realizado durante esos 2 años? Bueno, 2 años que han pasado muy rápido y en el que creo que hemos sabido adaptarnos pronto a la situación de tener que hacer oposición, pese a haber ganado las elecciones en 2023, y en el que hemos tratado siempre de hacer un trabajo de oposición útil, fiscalizadora y controladora, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que se ha demostrado el buen trabajo que estamos haciendo. Veníamos advirtiendo de un exceso de gasto que ha acabado con 8,5 millones de euros de déficit del señor Ruz en 2024 y llevamos advirtiendo muchos meses que vamos a acabar con un plan de ajuste. Y así ha sido, ¿no? Por tanto, eso pone de manifiesto que se está haciendo un buen trabajo, especialmente a nivel económico, y que estamos marcando el paso al equipo de gobierno. ¿Se refiere? Sí, así es, que se ha hecho un buen trabajo por parte nuestra como oposición y que ahora entramos en una fase diferente en la que queremos también proponer. ¿Cuándo le califican de oposición desnortada o noqueada, como hemos leído estos días? Bueno, yo creo que son titulares, etiquetas, que al final lo que buscan es generar cierta polémica, pero creo que noqueados no estamos, porque cuando uno está noqueado es que ha perdido la conciencia por un golpe. Creo que todas las semanas, por ejemplo en esta casa, damos muchos titulares, estamos en la calle, estamos hablando con los vecinos y si algo nos dice la ciudadanía es que al PSOE de Elche se le ve y eso para nosotros pone de manifiesto que estamos haciendo un buen trabajo y en la dirección correcta. ¿Fue un regalo envenenado la cantidad de sueldos y dedicaciones que le dio el alcalde al Grupo Municipal Socialista? No, para nada. Yo creo que fue lo que había que hacer. Creo que poco a poco hemos ido normalizando las relaciones entre gobierno y oposición con las distintas legislaturas, normalizando en que tanto el gobierno como la oposición tienen que tener medios y cada legislatura se ha ido avanzando en alguna medida en normalizar ese tipo de situación que en otros ayuntamientos es lo habitual y aquí es cierto que no, porque solo hubo que ver el mandato de Mercedes Alonso donde se le negó ningún sueldo a la oposición y eso no puede ser. Los proyectos de los que ha nombrado de esta legislatura no ha especificado, no ha nombrado el mercado central. ¿Considera que también es un proyecto heredado del anterior mandato? En parte sí, y creo que los hechos lo ponen de manifiesto. Está hablando con el concejal de contratación que en su momento firmó los pliegos de condiciones para licitar ese proyecto. Es verdad que finalmente lo ha adjudicado este equipo de gobierno y lo ha acabado poniendo en marcha. Y como siempre digo, exceptuando en cosas muy puntuales, el proyecto es exactamente el mismo que el que nosotros teníamos. Rehabilitación del edificio, puesta en valor de los baños árabes. Nosotros es cierto que el contenido queríamos que fuera sobre todo de mercado gastronómico. El señor Ruth dice que va a meter también ahí a los placeros, pero el proyecto es el mismo y viene también del mandato anterior. Y ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se avanzó en el final de la legislatura anterior? Bueno, yo creo que durante los 2 años últimos creo que se le dio un empujón muy importante a este tema. Yo creo que todos somos conscientes de que había una maraña administrativa muy importante con aquella empresa que casi hemos olvidado, Aparcisa,
pero creo que pisamos el acelerador y finalmente conseguimos licitar la redacción del proyecto. Y tengo que decirle que más allá de quién redacta el proyecto, quién adjudique la obra, yo estoy contento porque por fin parece que vemos el final del túnel de un tema que yo creo que lo que queremos todos es que se resuelva y que espero que la obra no se atasque. ¿Cree que se puede atascar por el aparcamiento? ¿Cree que habrá aparcamiento en el entorno del mercado? Bueno, creo que por un lado que es una obra de precisión quirúrgica porque estamos en un entorno de protección arqueológica en el centro histórico de Elche. Creo que la baja que han hecho las empresas es muy agresiva, veremos si no hay que revisar al alza ese contrato. Y por otro lado creo que el señor Ruz debería dejarse ya ese juego de trilero con el aparcamiento. ¿Hay o no hay aparcamiento? A día de hoy no es capaz de despejar esa variable y creo que no solo los placeros, sino la ciudadanía se merece honestidad con respecto a esta cuestión. Otro de los proyectos que también se inició en el anterior mandato y se está materializando ahora es el pabellón adaptado junto al centro comercial del Aljub. ¿Por qué no lo plantearon con aparcamiento? Porque es una de las principales críticas que hace el equipo de gobierno actualmente a la gestión anterior. Bueno, probablemente porque el desarrollo de ese Palacio de Deportes está en un entorno que tiene varias posibilidades de aparcamiento en superficie. Nosotros, si no recuerdo mal, hace un año y medio planteábamos un pleno extraordinario para hablar del aparcamiento y proponíamos una parcela que permite hasta 400 plazas de aparcamiento apenas a 150 metros de donde está el Palacio de Deportes, y porque en ese caso también introducir un aparcamiento subterráneo suponía encarecer aún más el proyecto. Pero creo que lo importante es que Elche va a tener un nuevo Palacio de Deportes, creo que es necesario y creo que va a permitir que Elche también juegue en otra liga de eventos deportivos de mayor nivel que lo que nos ofrecía hasta ahora el Esperanza Lag. Hace un año, cuando hacíamos balance de lo que llevábamos de legislatura, que era solamente un año, dejó sobre esta mesa un titular, que era que Ruz era el alcalde de las farolas y las flores. ¿Lo sigue manteniendo? Bueno, yo creo que más que nunca, ¿no? A la vista está que el centro está lleno de flores, el centro, y que se han sustituido docenas, por no decir cientos, de farolas en el centro especialmente, que estaban en buen estado por un modelo más clásico o más barroco, como me gusta decirle a mí, ¿no? Y que el señor Ruz está haciendo del ornato su prioridad, ¿no? Cuando, sin embargo, vemos cómo en los barrios, en los jardines de las pedanías, está muy lejos de esa imagen, ¿no? En el Pla, por ejemplo, las redes de las porterías hechas polvo, en la plaza Joan Fuster de Carrús, las canastas sin reparar desde hace meses. Yo creo que, desde luego, todos queremos que el centro de Elche esté bonito, pero este equipo de gobierno tiene una asignatura pendiente de tratar de contener una conservación y un mantenimiento adecuado en lo que son los barrios y pedanías de Elche. ¿Cree que esa haya sido la clave para que haya tenido que hacer un plan financiero el equipo de gobierno por ese déficit que hay en las cuentas del 2024? Bueno, lo cierto es que ese déficit de 8,5 millones de euros en 2024 viene provocado única y exclusivamente por la gestión del señor Ruz, especialmente con el exceso de gasto en refuerzos de personal y no precisamente en seguridad ciudadana, como le gusta decir. Son refuerzos de personal disparados hasta los 10 millones de euros que vienen dados fundamentalmente, por ejemplo, por tener que destinar personal municipal a regar tantos árboles y tantas flores por la noche. Oiga, ¿no hubiera sido interesante que todos esos árboles que se están plantando se plantaran con riego por goteo para no tener que sacar la cuba de madrugada y tener que pagarle a cada trabajador municipal 22 euros por hora de servicios extraordinarios? Creo que las cosas no se están haciendo bien, que las cosas se pueden hacer mejor y que ese gasto que hemos visto excesivo está centrado fundamentalmente en lo decorativo, en lo ornamental, y Elche tiene necesidades mucho más importantes que esas. ¿Ha comprendido o ha entendido ya que es el año jubilar o no? Bueno, yo creo que... Se lo pregunto para contextualizar a los espectadores porque en el balance que ha hecho el Partido Socialista esta semana llegó a calificar de innecesario ese año jubilar y que se desconocía por parte de la ciudadanía. Mire, nosotros apoyamos la celebración del año jubilar en el Pleno Municipal de buena fe, entendiendo el año jubilar como un gran hito anual que podría producir la llegada de turistas a Elche y eso reactivar la situación socioeconómica, traer más visitantes, más pernoctaciones a nuestros hoteles, pero lo que estamos viendo cada mes que pasa es que el año jubilar no pasa mucho más allá de hacer representaciones extraordinarias del Misteri y pequeños eventos
que no están teniendo capacidad de traer gente a nuestra ciudad. Y buena prueba de ello es que llevamos 4 meses consecutivos de bajada de las pernoctaciones en los hoteles con respecto al año anterior. Y sin ir más lejos, la exposición Mystery Man, esa importante exposición que se ha traído, pues ha traído la mitad de visitantes que a Caravaca, que tiene menos de la mitad de la población de Elche. ¿Y por qué cree que ha sido? Tengo la sensación de que la ciudadanía no sabe qué es el año jubilar y, peor aún, creo que no le interesa mucho. ¿Y por qué cree que es? ¿Que no atrae esa exposición o el resto de congresos como los que se han realizado, el Mayológico o el de Puricantores, o ahora en octubre el de Jóvenes Cofrades? Quizá porque el año jubilar al final es una celebración en torno a lo religioso y han faltado actos que trasciendan lo religioso y que permitan también a los ciudadanos en los barrios y en las pedanías verse reflejados en ese granito que pretendía ser el año jubilar, sentirse identificados y que formaran parte de él, ¿no? Y probablemente a gran parte de la ciudadanía ilicitana le cuesta ver mucho, si no la utilidad, sentirse representado en un congreso mariológico. Me gustaría, estamos avanzando en la entrevista, hoy estamos hablando con Héctor Díez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en ese balance en el Ecuador del mandato municipal. Me gustaría preguntarle concretamente por el barrio de San Antón. En los últimos meses hemos visto cómo los vecinos han tenido que desalojar uno de los bloques y se está avanzando en la tramitación. Sin embargo, parece atascado la burocracia cuando trasciende de lo local entre el Ministerio y la Generalitat. Bueno, yo tengo la sensación de que si no llega a suceder la desgracia del bloque 8, aquí nadie habla de San Antón y especialmente el equipo de gobierno, porque hemos pasado ya 2 presupuestos autonómicos, el del 24 y el del 25, y la previsión para San Antón era 0, absolutamente 0. En el 24 lo fue, y en el 25, en el proyecto de presupuestos que sale del Palau de la Generalitat, no había ni un céntimo para San Antón. Eso de los 2 millones de euros, que al final es medio millón, sucede a raíz del acontecimiento desgraciado del bloque 8. Si no, el señor Mazón y la Generalitat no hubieran estado preocupados por San Antón. Pero eso hasta cierto punto, teniendo en cuenta que tenemos un presidente de la Generalitat que está bajo mínimos después de la situación de la Dana y sinceramente viendo la puerta de salida cuando pase el Congreso Nacional del Partido Popular, hasta lo puedo llegar a entender. Pero lo que no puedo entender es cómo el señor Ruz no ha hecho de San Antón una prioridad. La vivienda en Elche tiene que ser una prioridad en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos, pero San Antón es un proyecto vital, es un ejemplo de cooperación entre administraciones para regenerar un barrio y la realidad es que en 2 años del señor Ruz no se ha hecho absolutamente nada y ahora vienen las prisas de los derribos, las prisas de buscar fondos para el bloque 5 y nosotros lo que tenemos claro es que el Gobierno de España va a estar ahí en cuanto se ponga encima de la mesa un nuevo planteamiento de convenio para una nueva fase, pero es que hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, que la ayuda del Ministerio va a depender de los pasos burocráticos que del Ayuntamiento. Y la Generalitat, porque al final, dentro de las áreas de renovación y rehabilitación urbana, quien tiene las competencias es la Generalitat Valenciana y Ayuntamiento y, en este caso, Generalitat, son las otras patas de este gran acuerdo que comenzó en el año 2012 aproximadamente, cuando Pimesa toma las riendas de la construcción de los nuevos edificios. Pero hasta ahora la Generalitat no ha capitaneado esta cuestión. Lo último que tenemos es la finalización del bloque 4, que se produjo con el gobierno de Carlos González, que quiero recordar que se finalizó el bloque 1, se hizo el 2, se hizo el 3 y se empezó a construir el 4. Pero es necesario que la Generalitat lo ponga en agenda lo primero, que el Ayuntamiento esté ahí y que, por supuesto, una vez dibujen cuál es el nuevo convenio, cuáles son los nuevos bloques a realizar, el Gobierno de España, desde el nuevo plan de vivienda, coopere como ha hecho hasta ahora en las anteriores fases. Me gustaría elevar esta valoración también en este ámbito a lo nacional. ¿Está usted de acuerdo con las nuevas reglas del trasvase que tanto preocupan a nuestros regantes? No, no estoy de acuerdo y creo que es necesario que desde la provincia de Alicante alcemos la voz y tratemos de buscar acuerdos y mesas en las que sentarnos para llegar a acuerdos en torno al trasvase Tajo Segura. Creo que es necesario acercar posturas, creo que es necesario hacer entender lo vital que es el trasvase Tajo Segura para esta tierra desde el punto de vista del sector primario de la agricultura, pero también desde el punto de vista
de la vida diaria, porque al final para nosotros el trasvase es fundamental, desde el agua que bebemos hasta el agua que riega los campos de Elche. Y creo que partiendo de la base de que nosotros compartimos que el agua tiene que venir desde diversas fuentes, no solo el Tajo Segura, sino también las desaladoras o también la regeneración de agua, pero el trasvase, en los términos en los que está actualmente, entendemos que es como se tiene que quedar. Y recortarlo sin alternativas viables desde el punto de vista medioambiental y económico es ponernos en una situación muy compleja y, por tanto, nosotros vamos a seguir haciendo fuerza para que las reglas de explotación de trasvase se queden como están. Cuando dicen nosotros, ¿a quién se refiere? Al Partido Socialista de Elche. Pero, sin embargo, el diputado ilicitano que está en el Congreso votó en contra hace 2 semanas precisamente de hablar de ese recorte del trasvase. Bueno, lo que se produjo en el Congreso de los Diputados es una de tantas votaciones en torno a acuerdos y a mociones que se llevan de los diferentes grupos políticos, pero nosotros, como PSOE de Elche, y nadie nos puede enmendar la plana, llevamos décadas defendiendo exactamente lo mismo. Nosotros hemos estado siempre en las manifestaciones de Valencia, de Murcia, de Madrid, siendo líder Joan Ignasi Pla en el PSPB, siendo líder Jorge Alarte, siendo líder Chimo Puig y ahora con Diana Morán. Y defendemos exactamente lo mismo como Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y como Partido Socialista de Elche. Le pregunto, esta disonancia que hay entre lo que se puede defender a nivel local con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, porque también le hemos escuchado discrepar con el partido a nivel nacional, por ejemplo, con la última votación que vimos el pasado martes a raíz del caso de Sergio Rodríguez, con esa proposición de ley para que se tomara en consideración el poner sanciones más duras a los conductores de camión. ¿Es diferente lo que opina a nivel local de lo que ocurre a nivel nacional? No, en este caso concreto ni siquiera creo que sea así. Yo creo que la discrepancia no ha estado en el fondo de la cuestión, sino tanto en el procedimiento desde el punto de vista jurídico, y al final lo que ha dicho el Grupo Parlamentario Socialista es que esa propuesta van a estudiarla y van a verla desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Salud y con la modificación global de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se quiere llevar al Congreso en los próximos meses. Y, por tanto, la discrepancia está en una cuestión de procedimiento y jurídica más que en el fondo de la cuestión. Con lo cual, en el fondo, entiendo que sí que están de acuerdo. Así es. También tengo que decirle que hace apenas 15 días, y tendrán sus motivos, el Partido Popular en las Cortes, también en el Parlamento, votó en contra de reducir el límite en los controles de alcoholemia, que creo que también provocan muchos accidentes, y tendrán sus motivos también para haberlo hecho. Lo que creo es que unos y otros, todos, estamos de acuerdo en que hay que endurecer las penas. Ahora bien, en lo que no estoy nada de acuerdo es en el debate que se produjo y en los términos que se produjo por parte de todos los partidos. Porque he leído las intervenciones y, sinceramente, no comparto ninguna. Eso precisamente le iba a preguntar, porque escuchándole en esa búsqueda de consenso con el Partido Popular a nivel local para estos temas importantes como el agua o recientemente el caso de Sergio Rodríguez, choca mucho con la situación que vemos a nivel nacional. ¿Está usted de acuerdo cómo se está gestionando o qué siente desde nivel local, desde Elche, cuando ve casos como el de Begoña, ve casos como el de Coldo, casos como todo lo que está ocurriendo en torno a la presidencia del Gobierno y ese debate crispado que hay a nivel nacional? Bueno, desde luego la crispación que se vive a nivel general y en el Congreso produce cierto hartazgo. Ahora bien, con esas situaciones que estamos viendo últimamente, con el caso de Coldo, con el caso recientemente que ha salido de Leire Díez, etcétera, sinceramente, Salva, lo que siento al final es asco y luego también preocupación. Asco por un lado porque viendo a ese tipo de personas, escuchando los audios que se han podido ver en los medios de comunicación, se ve un tipo de personas que creo que no deberían de estar en el Partido Socialista y que creo que flaco favor se hace abriéndoles la puerta y sobre todo a altas instancias, porque esa gente no representa ni de lejos al 1% del Partido Socialista, pero hace daño al 100% del Partido Socialista. Y la mayoría del Partido Socialista nos levantamos todos los días para mejorar la vida de los ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Pero esas personas han venido aquí a hacer negocio particular y nos están haciendo muchísimo daño. Así que creo que habría que echarlas del partido. Caso muy distinto me parece el de la mujer del presidente. Creo que después de más de un año de investigación, o se le abre juicio porque hay indicios claros, o debería de archivarse.
Y creo que ahí no acabo de entender qué papel está jugando el juez que está con la instrucción. Y por otro lado, cuando digo preocupación, me refiero a que esos casos que están viéndose, como el de Koldo o el de esta señora que ha salido esta semana, lo que hacen al final es hacernos daño a todos desde el punto de vista de que en vez de primar las buenas decisiones que pueda tomar el Gobierno de España en materia de subir el salario mínimo, de bajar las pensiones, de conquistar derechos, de poner en marcha una ayuda de 100 euros para los menores de 16 para comprar unas gafas, lo que prima es ese barro que impide al final que la ciudadanía pueda ver una buena gestión. Hemos empezado esta entrevista hablando de balance de los 2 años que llevamos recorridos de este mandato. Me gustaría preguntarle por los 2 años que quedan de mandato municipal. ¿Será usted el candidato a la alcaldía dentro de 2 años? Me gustaría ser alcalde de Elche y cuando llegue el momento pienso pedirle el apoyo a los compañeros del partido para ser el candidato del Partido Socialista. Héctor Díez, gracias por acompañarnos en Telenit esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es.